La pila tenía un comportamiento muy específico. Primero en entrar, es el último en salir. La cola, por su parte, es una nueva estructura que tiene también sus propios comportamientos y sus reglas muy claras para el acceso, sus reglas muy claras para la inserción y sus reglas muy claras para la supresión. Entonces, así como la pila, nosotros ahora tenemos una cola, que aquí está mal, aquí debería decir cola, también conocida como esto que está aquí. No se pronuncia cuehue, o como sea que la pronuncien algunos de ustedes, ¿sale? La pronunciación correcta para esa palabrita en inglés es Q, ¿sale? La pronunciación correcta para esa palabrita es Q. Así, se los escribo acá para que no haya ninguna duda. Q. Entonces, la Q es una cola, es un lugar en donde yo voy insertando información y la regla de acceso es la siguiente. El primero que llega es el primero que sale. Y como aquí, lo mejor es poner un ejemplo, regresemos a Alemania, en donde Hans había ido por las tortillas. Y una vez más, este ejemplo solamente funciona en Alemania. En México tenemos una estructura de datos mucho más avanzada para el ejemplo que voy a dar, pero pues necesito poner el ejemplo alemán, ¿sale? Entonces en Alemania, Hans, cuando llega a la tortilla, descubre que la tortillería tiene personas ahí solicitando el mismo servicio. ¿Qué es lo que sucede en la tortillería? Bueno, pues que está el localito de la tortillería y llegó Greta, y Greta en primer lugar puso su tortillero y pidió 20 kilos de tortillas, ¿no? Porque pues es de familia grande. Entonces pone su servilleta ahí en el mostrador y espera a que se le atienda sus 20 kilos de tortilla. Como es un gran pedido para Greta, entonces detrás de ella viene Adolf, y Adolf, por supuesto, no puede ser atendido hasta que no termine Greta de ser atendida. Y entonces se forma inmediatamente después de Greta. Es en este momento que llega nuestro estimado... ¿quién dijimos? ¿Gretel? No. Hansel. Hansel llega y se forma al final porque es el tercero en llegar. Y entonces, muy ordenadamente, toma su sana distancia, se forma atrás con su tortillero térmico de alta tecnología y espera a que sea atendido en primer lugar Greta, después Adolf y al final él, como solicitantes del servicio en la tortillería virtual. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bueno, que en cuanto termine Greta de obtener el resultado de su servicio, en ese momento se elimina de la cola y pasa Adolf a primer lugar. Sí, no, es que pues es de alta tecnología, ya saben, tiene un sistema mimetizador para que quepan ahí los 20 kilos de tortillas. Entonces llega Adolf, se pone al principio y pues él nada más quería un cuartito, ¿no? Entonces lo atienden rápido y se va Adolf y entonces llega Hans y se forma y cuando él está al frente lo atienden y se va. En este caso la estructura se comporta primero en entrar, el primero que llega es el primero que es atendido y por lo tanto es el primero que sale. Es una situación completamente diferente del tema de las tortillas. Y obviamente tiene cantidad de usos tremendos en la simulación y en los procesos informáticos dentro del sistema. Ay, se me olvidó. Bueno, entonces, este tema de cómo nosotros vamos modelando este asunto, insisto, solamente lo puedo hacer en Alemania, en su caso perfecto e ideal, porque en México no pasaría eso, ¿verdad? Nosotros sabemos que en México llegaría una persona, doña X, y luego llegaría don Y, y luego el taquero llegaría inmediatamente después, pero pues él tiene un negocio que atender, y entonces toma su bolsa y le dice al cuate de las tortillas, ahí te lo encargo, en lo que pasa a la tienda de enfrente, y en la tienda de enfrente lo atienden en 5 minutos, regresa y dice, ya están mis 40 kilos de tortillas para los tacos, saltándose absolutamente a cualquiera que esté en la fila. Entonces, en realidad, pues eso no se comporta propiamente como una pila, o sí, insisto, como una pila una cola más avanzada que se llama cola de prioridad, en la cual cuando llega un elemento de alta prioridad es pasado al inicio de la cola, se le atiende y sale antes que cualquier otra cosa.
Eso sucede mucho, por ejemplo, en el tema, y ahora paso al tema de los ejemplos. Un ejemplo de esto son las transacciones bancarias. Cuando nosotros estamos en el cajero y llegamos con nuestra tarjeta y empujamos la tarjeta, entonces en el momento en que yo enchufo la tarjeta, lo que yo voy a tener es una petición de transacción hacia el Banco Central. Cuando yo soy yo solito, pues no hay ningún problema, va, me atiende y regresa. Pero cuando 20,000 personas en el Buen Fin introducen su tarjeta y quieren hacer uso de los servicios bancarios, evidentemente no es tan simple como decir, bueno, llegaste y te atiendo, sino que lo que se hace es que se forman las peticiones dentro de estas estructuras de cola y conforme van llegando se les va atendiendo. Pero no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, cuando ustedes intentan acceder al cajero desde una posición remota a su ciudad natal, aquí en el distrito, ustedes insertan y pasan un par de segundos antes de que les responda la pantallita. Sin embargo, si ustedes están en el interior, ya sea en el interior de la República o inclusive fuera del país, a mí me pasó, por ejemplo, en Argentina. Yo introduje la tarjeta, antes de que pudiera yo de siquiera sonreír, ya me había pedido el código, y antes de que pudiera yo reaccionar, ya me estaba entregando el dinero el susodicho cajero. Una cosa increíblemente rápida, 10 veces más rápido de lo que hubiera sucedido aquí mismo dentro de la Ciudad de México. Y en el interior también sucede lo mismo. Ustedes meten la tarjeta y hacen su transacción en un tiempo increíblemente récord con respecto a lo de Ciudad de México. ¿Por qué? Porque se van formando las peticiones, pero las peticiones que vienen del exterior resulta que tienen mayor prioridad. Entonces se forman, se saltan a todo mundo, se ponen por delante y se ejecutan primero. Y a eso se le llama una cola con prioridad. Una cola en donde ciertos elementos son más prioritarios que otros. Y entonces, por supuesto, no puedes atender solamente a los prioritarios. Tienes que atender tanta cantidad de elementos de baja prioridad y uno de alta prioridad. Porque de lo contrario, los de baja prioridad jamás lograrían avanzar. Entonces, esta clase de estructuras son escandalosamente comunes en sistemas. Quisiera que pensaran ahorita en una cola que nosotros utilicemos, una cola informática, que nosotros utilicemos de manera rutinaria, que así sea escandalosamente evidente que se trata de una estructura de este tipo. A ver, ¿quién dijo yo? ¿No? Sí. Cuando quieren comprar tickets en algún concierto o teatro, sí. En los videojuegos, cuando utilizamos una partida online, también. A ver, regresemos aquí a mi máquina. Podría ser un script, más o menos. Más o menos porque depende de lo que estemos hablando en el script. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando las impresoras y escáner. Y hay un elemento dentro de las impresoras. No está encendido, pero yo creo que no hay mayor problema. Y observemos cuál es el nombre que dice este botoncito. Abrir cola. Entonces, le digo aquí clic y vemos que ya me abrió aunque ahorita la impresora está sin conexión, vamos a encenderla. No, mejor no la enciendo. Y yo aquí en esta pantallita sin impresión puedo formar distintos trabajos. Y como esta impresora podría estar en red dentro de mi red local aquí en casa, si yo mando una impresión y en la computadora de al lado se manda una impresión y desde el celular se manda una tercera impresión, ¿qué es lo que va a suceder? No se mezclan las impresiones, además las impresiones toman un determinado tiempo en ser ejecutadas. Si las tres fueran lanzadas exactamente al mismo tiempo y le doy un enter, en realidad no se lanzarían al mismo tiempo. Por la estructura misma de la computadora se irían tomando en serie. Y entonces se irían formando aquí. Nosotros normalmente vemos que ahí sucede una impresión. Voy a tomar esto de acá y le voy a decir archivo, imprimir. ¿Cómo se hace el imprimir aquí? Pues supongo que aquí, ¿verdad? Y un día, aquí me está mostrando la impresión, yo le doy print y entonces esa impresión va derechito a la impresora, la HP, y vemos que aquí ya quedó formado y me dice que es una impresión de Java. Si yo hago una segunda impresión, se van a ir formando todas aquí.
y me dice que, por ejemplo, en este momento hay un documento en cola. Esta impresión, este trabajo de impresión no va a terminar hasta que sea atendido. Cuando sea atendido, entonces te tomará el que sigue, el que sigue y el que sigue. Les voy a contar una anécdota de los tiempos cavernícolas. Cuando recién llegó la primera computadora, yo les he platicado que yo empecé a programar en una máquina Eclipse de tarjeta perforada y que una persona se hacía cargo 100% de ese equipo. Eso quedó superado por allá por el sexto semestre, cuando logramos obtener nuestra primera computadora de tiempo compartido, una HP 9000, que estaba en el actual edificio de Centro de Cómputo, que a lo mejor ni conocen, y que tiene N cantidad de terminales. Tenía 33 terminales en aquel entonces. Pero por alguna extraña y misteriosa razón, la impresión no estaba controlada por una cola de impresión, sino que era ahí sí, conforme iban llegando. Entonces resultó que en fin de semestre, cuando todo el mundo quería entregar sus trabajos, yo mandaba a imprimir, mi compañero mandaba a imprimir, mi compañera mandaba a imprimir, los tres mandábamos a imprimir al mismo tiempo, porque nos decían 5 minutos para que se termine su hora, y entonces nosotros rápido agarrábamos lo que habíamos logrado avanzar, le dábamos a imprimir, y entonces se mandaba la impresión, y sorpresa, como no estaba configurado por colas, realmente, y escribía una línea de mi programa, una línea del programa de mi compañera, una línea del programa de mi compañero, y entonces eso salía hecho pelotas total y completamente. Así que esta es una buena estrategia para controlar las impresiones que tenemos dentro de la máquina. Voy a cancelar esta impresión. Si deseo cancelarla, adiós. ¿Sale? ¿Dónde más podríamos encontrar colas? Así en general, la estructura de cola, ¿dónde la podemos encontrar? La estructura de cola informática, ¿dónde la podemos encontrar? Trataré de ser muy preciso cuando me refiera a esto. Podría ser cuando descargamos algún archivo. Cuando entregamos, ¿qué, perdón? Descargamos algún archivo. Bueno, ya lo dijeron. Cuando descargamos algún archivo. Sí, por supuesto, porque cuando voy descargando archivos se van formando aquí, aunque en realidad esos, estrictamente hablando, suceden en paralelo. Pero sí, también ahí sucede, porque las peticiones tampoco son como que se van atropellando. ¿Dónde más se les ocurre? ¿Dónde más hacemos cola? Cuando deseo enviar archivos, sí. Las tareas de la computadora que se ejecutan como peticiones, correcto. En el banco, donde yo llego, me formo y puedo tener, y ese es un caso muy interesante, porque en el banco sabemos que existen básicamente dos modelos para la atención de clientes. Aquellos en donde tengo N cajas y cada caja tiene su propia cola de atención, o bien en donde tengo N cajas y puedo tener una sola cola de atención. Entonces, dependiendo de qué servidor sea el que se libera, se le va atendiendo al trabajo que se encuentra ahí. Estos modelos se ven replicados en un tipo de software llamado middleware. Un middleware es un software que se encarga de estar entre el frontend de aplicación y la parte de atrás, que es la base de datos. Entonces, este software que está en medio se encarga de asegurarse que las transacciones se ejecuten en tiempo y forma. Puede suceder, como dije hace un momentito, que llega un proceso que demanda de mucha atención. 20 kilos de tortillas son muchos kilos. Pero yo tengo otros dos cajeros y esos dos cajeros están sin atender a nadie. Entonces, mientras un proceso está esperando que se terminen estos 20 kilos de tortillas de atenderse, otro puede ir atendiendo a otras peticiones, como la de Adolf que mencioné hace un momentito, que son mucho más pequeñitas. Un cuarto de tortillas sale rápido, llega Hans y también pide su kilo de tortillas y se va rápido mientras este continúa con su respectiva atención. Ese software que hace esta clase de administración muchas veces recibe este nombre de middleware, como insisto, y me permite a mí modelar mejores maneras de atender al público que simplemente a través de una cola. Ahora, estas colas pueden ser inclusive de dos tipos. Una cola de atención síncrona, en la cual yo atiendo al proceso y hasta que no termine de atenderlo, suelto y atiendo al que sigue, o bien los puedo hacer asíncronos. Viene el cliente, hace una petición, deposita su petición y se desatiende. Y en algún momento yo lo voy a contestar. ¿Sale? Esto significa que aquí nada más me queda su petición de atención y tal vez cuando se desocupe todo el procesador y sobre todo si hay muchas llamadas, en ese momento se recupera la información, o más bien el servidor
entiende que ya terminó su petición y redirige una respuesta hacia la persona que realizó la solicitud de atención del servicio. Entonces, insisto, ya esto es cosa de jugar en cómo estructuramos esto, y está ampliamente documentado en los software, inclusive en software muy robusto como el de Oracle. Hay maneras de programar ciertas cantidades de ciertas propiedades de la cola para dar una mejor atención, y es responsabilidad de los responsables de gestor de base de datos administrarlos para que hacer esas pequeñas afinaciones para que el software que tengo instalado funcione de la mejor manera en la máquina en la que tengo instalado el software. Ok, hasta aquí, ¿dudas? Va. Entonces, aquí está. Esta estructura es también conocida como FIFO, y es una estructura que se llama primera entrada, primero en entrar, primero en salir. Es una estructura FIFO. Vale. La definición formal es que una cola es una estructura de datos lineal en donde los datos entran por un extremo y salen por el otro extremo, siguiendo la regla de que el primero que entra es el primero que sale. ¿Sale? Una manera más formal de decirlo es, dado un conjunto de elementos E1, E2, E3, N, donde cada subíndice es la posición que ocupa el elemento dentro de la estructura, entonces decimos que cualquier elemento EN tiene precedencia para salir sobre cualquier elemento EN, N-1. Es decir, que los que llegaron primero tienen mayor precedencia que los que llegaron después. Siempre. Esa va a ser nuestra regla. Al igual que la pila, los nodos los vamos a hacer que funcionen a través de dos campos. Y por supuesto, igual que la pila, nosotros vamos a tener que la cola se puede instrumentar de distintas formas. ¿Sale? La podemos instrumentar por arreglos, la podemos instrumentar por listas ligadas. Así que vamos platicando primero sobre el tema de una cola instrumentada por arreglos, porque es lo más sencillito. ¿Sale? Esto me hace recordar que hoy vamos a ver colas. Seguramente esperemos terminar con el tema de las colas vistas con arreglos. El próximo miércoles vemos colas con ligas, y el próximo viernes vemos listas ligadas. Es un tema realmente divertido, tiene su nivel de complejidad, pero si entienden este tema de las ligas que estoy viendo en pilas y colas, aquel va a estar súper sencillo, y el domingo aparece su nueva asignación. ¿Sale? Digo, nada más para que estén emocionalmente preparados. Bien, vamos a traernos al frente el pizarrón. Entonces, para ver una pila, para ver esta pila, cola, lo que tengo que hacer es lo siguiente. En primer lugar, tengo que pensar que una vez más voy a poner aquí el inicio y de este lado voy a poner el final. Y lo que estoy diciendo es lo siguiente. Mira, yo voy a necesitar, de la misma manera voy a tener un insert al cual también voy a llamar push. ¿Sale? Entonces ese push lo que va a hacer es que me va a ir insertando un dato aquí. Vamos a imaginar que insertamos un 3. Bueno, eso creo que es un 3. ¿Sale? Después va a llegar un 4. Después va a llegar un 8. Estos datos que van insertándose aquí, cuando a mí me pidan la cancelación, el pop de un número dentro de esta estructura, lo que tengo que hacer es eliminar este que está acá. ¿Sale? Si llega otra eliminación, bueno, voy a eliminar el que se encuentra en segundo lugar. Y si llega en este momento una nueva inserción, lo que tengo que hacer es insertarlo en este punto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué necesito para que esta cosa funcione y me pueda ir diciendo cómo va este asunto? Bueno, pues es evidente que yo necesito dos apuntadores. Uno que me diga en dónde se encuentra la celda en donde voy a insertar el próximo dato que llegue a la estructura, y otro que me diga en dónde se encuentra el dato que yo debo eliminar cuando a mí me pidan una supresión.
Si a mí me dicen en este momento, inserta un nuevo dato, me voy a venir a preguntarle a este señor, oye, ¿dónde debo de poner ese dato? Y aquí me va a decir, bueno, pues esta es la celda correcta para almacenarlo. Entonces yo vengo para acá y aquí inserto el dato. Y por supuesto, una vez que inserte el dato, este ya no puede estar aquí. Como estamos hablando de la instrumentación por arreglos, lo que voy a hacer es de que voy a mover el puntero para acá y ahí lo voy a dejar, ¿sale? Y ya va a estar ahí en ese punto. Cuando a mí me digan elimina un dato, entonces lo que hago es que le pregunto a este puntero, a ver, ¿qué vas a hacer con esta chiva? La voy a tomar, voy a eliminar el dato entregándosela a la entidad que me la solicite, y como ya eliminé el dato, entonces lo que hago es que digo que el final ya no se encuentra en esta posición, sino que la muevo hacia esta posición que se encuentra aquí. Pregunta Fausto, ¿y qué pasa con las celdas a las que se le hizo el pop? Estas que están aquí abajo, pues tenemos una cosa terrible, y el tema está en que ya se quedaron vacías. Y el inicio dice que la siguiente celda donde yo la debo tomar está aquí arriba. Así que, ¿qué sugieren que hagamos? Porque están de acuerdo, como estas ya las pasé, pues ya quedaron desocupadas, pero ya quedaron inutilizables. Recorrerlas. Entonces una opción podría ser, ¿sabes qué? Cuando te hagan la eliminación, entonces vas a tomar los datos que se encuentren aquí y los vas a bajar para acá, ¿sale? Aquí nada más hay un pequeño asegún en todo este asunto. Vamos a imaginar que yo tengo esto con datos. Este tiene dato, aquí hay un dato, aquí hay otro dato y aquí hay otro dato, ¿sale? Y que es más, aquí hay dato y aquí hay dato, ¿sale? Está llena la estructura. Entonces, si yo hago esa opción de recorrerlas, insisto, esa es una solución que funciona para el programador en cuestión, pero no necesariamente parece que vaya a ser particularmente viable por la siguiente razón. Si yo elimino este dato que se encuentra en el fondo y me pongo a recorrerlo, entonces, ¿qué va a decir mi código? For i igual a 1 y hasta el valor de elementos dentro del arreglo, el valor del elemento lo vas a copiar de aquí para acá, ¿sale? Ah, esa no escribe. Lo vas a copiar de aquí para acá. Entonces va a ser for, luego entra otra vez al for, entra otra vez al for, entra otra vez al for. Y si tengo n elementos, yo tengo que realizar la copia de n menos 1 elementos, ¿sale? Ya, con eso recorrí todos los elementos hacia el fondo de la estructura. Luego, me piden el siguiente pop. Entonces tengo que eliminar el siguiente. Y va a volver a suceder lo mismo. El que está arriba se pasa una celda abajo, el que está arriba se pasa una celda abajo. Y entonces voy a realizar el recorrido de n menos 2 elementos, ¿sale? Y así, conforme vaya yo eliminando los datos de esta estructura, voy a realizar el recorrido de n menos 3 y así hasta que tenga el recorrido de 2 elementos, el recorrido de un elemento y elimine el último y ya no quede nada. Pregunta inocente: ¿qué cantidad de procesamiento va a necesitar realizar esta estructura para eliminar los n elementos cuando se encuentre la pila llena? Bueno, cuando elimine el primer elemento, si este es n, donde este eje representa el número de datos y este representa el número de ocasión o el número de dato que estoy elementando, para el primer dato eliminado quedamos que yo tengo que eliminar n-1. Para el segundo dato tengo que eliminar n-2. Para el tercer dato tengo que eliminar n-3. Y así me la voy llevando hasta que logre terminar. La pregunta es, ¿cómo defino la cantidad de proceso que tengo que realizar para poder realizar la eliminación? Y la respuesta es el área bajo esta curva. ¿Cuál curva? Yo no veo ninguna curva. Sí, como no, aquí hay una curva, mira. De aquí para acá hay una hermosísima curva. Y todo lo que se encuentre debajo de la curva roja representa trabajo que hay que realizar para poder realizar la eliminación. Ok, díganme cuál es el trabajo que se tiene que realizar bajo esa curva. Evidentemente, pues yo aquí tuve que eliminar n datos,
¿sale? Vamos, no sean tímidos. Si estuviéramos en clase ya estaría el dedo maldito pasando con ustedes y he tratado de ser bondadoso. N por E, exactamente, Emilio. Esa es la cantidad. El área bajo esta curva, digo, puedo hacer la demostración con integrales, pero me la quiero reservar para el momento en que estemos viendo el siguiente tema, que ya lo vamos a empezar en el miércoles de la semana que entra, espero. Entonces, es un triángulo y sabemos que el área bajo un triángulo es n al cuadrado sobre 2, ¿sale? El área bajo la curva es esto y por lo tanto aquí está apareciendo un hermosísimo número cuadrático una vez más que me dice que la eficiencia de esto para la supresión sería escandalosamente cara, muy, muy cara. Sobre todo porque pues yo solamente estaba insertando y sacando. No, aquí no está pasando lo mismo que en la pila, que el precio era unitario, o al menos era 3n, era lineal. Aquí está siendo cuadrático y para mí esto es demasiado caro como para que lo considere yo seriamente. ¿Estamos? Ok. Entonces, pues no va por ahí. ¿Qué otra opción podríamos tener? No sé si te espantó este phi, la fórmula cuadrática o el hecho de que yo he dicho que voy a usar integrales en el siguiente tema. Bien, ¿qué hacemos para este asunto? Las integrales, ¿verdad? Sí, espantan tantito, pero no se espanten. Solamente son con fines demostrativos. Acá, ¿cómo resuelvo este problema que tengo yo ahorita? Otra sugerencia. A ver, regreso al ejemplo como lo tenía yo. Bueno, creo que lo más sencillo es que yo diga, aquí si yo inserto, este señor va a quedar para acá. Si inserto, queda para acá. Si inserto, queda para acá. ¿Sale? Cuando yo termine esto y quede completamente llena, voy a tomar esto que está aquí y este señor va a estar apuntando para acá. Y luego vamos a imaginar exactamente esta situación que tengo en este momento, ¿no? Una situación en la cual este señor no tenía dato y en la cual este dato no existía y tengo la cola tengo la Q de esta manera, ¿sale? Donde esto de aquí sí es una celda válida. Ahí está. La pregunta es, ¿qué me sugieren que haga yo aquí? Tengo esta situación. El inicio ya se encuentra aquí, el final se encuentra aquí. Me dicen, quiero realizar otro push y para nosotros resulta evidente que hay espacio, pero el contador dice que ya no hay espacio porque más allá de esto ya no alcanza. Y me dice Emilio, pues llena las celdas vacías. Pues yo creo que sí, ¿no? Es mucho más fácil que ahora el inicio se venga para acá. Ahí el asunto es que va a quedar una situación escandalosamente sui generis. Y es que si creo que todo el mundo lo está viendo, resulta que durante todo el tiempo en que se mantuvo esta situación, el inicio se encontraba por encima, el inicio era mayor que el final, pero ahora resulta que el inicio queda acá y resulta que es menor que el final. Entonces, pues esto va a dar paso a una serie de situaciones, pero así no quedará espacio basura. Sí, claro, ese es exactamente el punto. Vamos a dibujar aquí una más grande. Eso. Y inclusive aún más grande. Oh, come on. Ahí está. Voy a dibujar este y luego allá adentro voy a dibujar otra muy mona. Ahí está. Voy a hacer lo siguiente. Estoy dibujando... ¡Ay! Que creen que me dio hambre nada más de ver esta dona. Así. 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 Tengo yo ahora
Donuts, sí, y yo sé, yo sé. Déjame ver con qué lo hago. Pues supongo que con una hoja de papel. Yo lo que tenía era una estructura. Aquí tengo esta hoja de papel que no se deja agarrar. Aquí está. Tengo esta hoja de papel. Entonces, esta hoja de papel yo la estaba manejando de una manera 100% lineal. Y yo iba moviendo, incrementando el puntero desde la parte inferior hasta la parte superior. Y cuando llegué a la parte superior me encontré con el tope y ya no había lugares donde poner. Sin embargo, para que este asunto funcione, lo que voy a hacer es que le voy a dar tridimensionalidad al asunto. Y voy a formar ahora esta dona que se encuentra aquí. De tal manera que el puntero se va a ir moviendo siempre hacia adelante. Digo, si lo veo desde el punto de vista de un universo curvo, aquí estoy moviendo el puntero hacia adelante y cuando llegue al final, en realidad está llegando al punto de inicio y de esa manera se va a poder mover. Es exactamente lo que hice con esto. Esto lo doblé, junté el inicio con el final y ahora esto quedó así, ¿sale? De tal manera que esta es la celda 0, la celda 1, la celda 2, la celda 3, la celda 4, la celda 5, la celda 6, la celda 7, la celda 8 y la celda 9. Ahí está. Y cuando llego a la celda 9, en este arreglo que estoy poniendo de ejemplo, regreso a la celda 10. Ahora, ¿qué onda con mis punteros? Pues yo voy a tener un puntero, el inicio ahí, y cuando nace el fin, también apunta al mismo lugar. Vamos a establecer primero esta primera suposición. Cuando la cola se encuentre vacía, el puntero de inicio y el puntero de fin están apuntando exactamente a la misma celda. El principio es el final y el final es el principio. Pues algo así como de la historia increíble, ¿no? Entonces, estoy haciendo que ambos punteros lo pongamos aquí apuntando al mismo lugar. Y entonces llega el primer dato y el primer dato lo enchufamos aquí y ya tenemos el primer dato. Una vez que yo inserto el primer dato, lo que dijimos es que lo que se movió fue el inicio y el inicio ahora lo hacemos apuntar a la siguiente celda disponible que sería la celda 1, ¿sale? Si llega un nuevo dato, entonces ese dato lo vamos a insertar en la celda apuntada por el puntero de inicio. Una vez que yo tenga el dato en esa celda de inicio, está, entonces tomo esto y lo pongo para acá, ¿sale? Y está apuntando a la celda 2, llega el siguiente dato y lo ponemos aquí. Ya, para hacerla corta la historia, lo llenamos con dato. Vamos llenando con un chorro de datos y hasta que llegue a este punto, ¿sale? Y en ese momento, bueno, yo digo que mi puntero de inicio pues obviamente va a estar apuntando, que va a ser una situación muy parecida a lo que yo tenía por acá, ¿no? Tomo el puntero de inicio, acá está mi puntero de inicio y el puntero de inicio lo hago apuntar a esta celda. Si en este momento, por supuesto, a mí me dicen, ¿sabes qué? Realiza una nueva inserción. ¿Me conviene o no me conviene, chicos? Una muy sabia respuesta. Sí, quiero insertar un nuevo dato. Ah, perdóname, es que este señor no está apuntando ahí. Si aquí hay dato, discúlpame la vida, mi estimada. Este dato está apuntando a la celda que está vacía. Ahí. ¿Sale? Discúlpame. Si esta es la situación. Tengo todos los datos llenos, todas las celdas llenas, excepto esta. El inicio apunta aquí, porque todavía hay una celda vacía. Como hay una celda vacía, entonces llega en este momento un inserta. ¿Puedo insertar? Esa es mi pregunta. Jonathan dice que sí, Steffi dice que sí. ¿Qué opinan los demás? Jenny dice que sí.
Fausto dice que sí. O sea que todo el mundo está votando por un sí. Ok. Ya saben lo que yo opino sobre la democracia, ¿verdad? Si lo votan, pues lo hacemos. Entonces, ¿cuál sería lo que parecería aquí? Si a mí me hacen una inserción en este momento, de poder se puede, claro, Eduardo lo acaba de decir muy bien, de que se puede, de que se deba, quién sabe. Acabo de insertar el dato y cómo va a quedar mi puntero de inicio. Ya no va a apuntar ahí. ¿A dónde se va a apuntar? Ahora va a apuntar para acá. No, pues un buen motivo, Gabriel. No, o sea, en la chamba no te van a decir, sí te acepto el argumento nomás por llevar la negativa. Bueno, a veces sí te lo aceptan, ¿eh? Porque cuando quieras decir esa frase de porque soy Contreras, en realidad lo que debes decir es, a ver, permítanme jugar al abogado del diablo y exponer argumentos en contra. No es que yo piense eso, solamente estoy jugando al abogado del diablo. Y así te las valen, así sí te la valen. Comenzaría a borrar los datos ya guardados e insertar el nuevo. No, fíjense lo que pasó. ¿Cuál dijimos que era la condición de inicio cuando la estructura estaba vacía? Que el inicio apuntaba al mismo lugar que el puntero de fin. ¿Sí se acuerdan cómo empezó todo esto? El puntero de fin apuntaba a la celda 0 y el puntero de inicio apuntaba a la celda 0. ¿Sí se acuerdan? Si yo permito la inserción de este dato que está aquí, voy a hacer que el inicio y el final apunten exactamente a la misma celda. Y si apuntan a la misma celda, en vez de marcar pila cola llena, va a aparecer que la cola está vacía. ¿Ya vieron el problema? Se generó la misma situación de la estructura cuando no tiene información, cuando está vacía. ¿Qué es lo que esto significa? Pues nada. Lo que tengo que hacer es no permitirlo. ¿Sale? Cuando yo detecte que el inicio, cuando se quiere incrementar, lo que sea que esto significa, en realidad la cuestión no es que se incremente, sino cuando quiera apuntar al siguiente, yo lo que voy a hacer es que este inicio apunte, si yo detecto que al avanzarlo al siguiente apunta al mismo lugar donde se encuentre F, no lo voy a permitir y voy a indicar que la estructura se encuentra llena. Y esto significa que voy a tener siempre una celda vacía. Observemos. No basta con preguntar con que sea 9 o con que sea 0. Yo ahí tenía la estructura en estas condiciones y yo detecto que para moverlo al siguiente me tendría que mover al mismo lugar en donde se encuentra al final. Y entonces como voy a llegar al mismo lugar, yo digo, no, ¿sabes qué? No puedo. Ya te indico que la estructura se encuentra saturada y que no puedo moverme una posición más. En este momento, bueno, pues entonces como no pude insertar, entonces hago una eliminación. Este señor ya no apunta para allá, ahora va a apuntar para acá, ¿sale? Y en este momento, una vez más, me preguntan, oye, ¿puedo insertar un dato? Y entonces yo lo que hago es que averiguo, ¿a quién estaría apuntando? Pues ahora en vez del 9 apuntarías al 0. ¿El 0 es el mismo lugar donde está apuntando el dato, el final? No, ok, entonces ahora sí podemos insertar el dato. Este señor ya no apunta para allá, apunta para la siguiente celda. De esta manera. Así, bueno, quedó todo chueco, pero ustedes entienden. Está apuntando para acá y este señor apunta para acá. ¿Sale? Esta, por supuesto, aunque aquí muestra información, en realidad sabemos que ese dato de manera lógica ya no existe y por lo tanto la celda se encuentra vacía. No podemos pedir más memoria como en la pila. Ahí la respuesta es pues sí. En realidad sí podemos pedir más memoria, aunque espero que estén de acuerdo conmigo en que hay que tener cuidado, igual que en la pila. Yo puedo ir haciendo que se amplíe la capacidad y tengo que realizar un copiado de los datos que existen en la estructura vieja hacia la estructura nueva. Y eso me va a llevar un tiempo, pero igual que lo vimos en el tema de la pila, el costo puede ser amortizado sin mayor problema, ¿sale? Allí
copiar los datos no es ningún problema en la inserción. El tema es en la supresión, porque ahora no puedo garantizar en qué sección se encuentran los datos. Tengo que ser mucho más inteligente o tengo que tener mayor capacidad de análisis a la hora de realizar este movimiento de datos, lo cual se va a ver incrementado el problema cuando nosotros pensemos en accesos secuenciales, pero eso es tema de otra historia. Es como si al terminar el for el valor del contador se regresara a cero y se haría infinito. Sí, algo así, precisamente. Es como en el método de la burbuja que debemos utilizar una variable para guardar los datos. Sí, más o menos, más o menos. Entonces, ya tenemos este asunto. Una vez más, si yo quisiera en esta situación en la cual el inicio está apuntando al 0 y el fin está apuntando al 1, si en este momento quisiera hacer una inserción, entonces el inicio intentaría incrementarse, se vendría aquí al 1 y este 1 me impediría a mí avanzar porque se colocaría en el mismo lugar en donde se encuentre la celda final y por lo tanto ya sé que no se puede y yo le diría, ¿sabes qué? No puedo, la estructura se encuentra llena, ¿sale? Ok, esta estructura en particular pues sí tiene un nombre. Ya vimos que la estructura Q, cuando le intento insertar en un arreglo, pues tiene el inconveniente de que no puede ser lineal. A fuercitas tengo que doblarla para que quede con esta estructura. Así que a esto le llamamos una cola circular. ¿Sale? Ese es su nombre científico. Una cola circular. Esta es su estructura y esas son sus reglas. Cuando yo tengo que I es igual con F, entonces la estructura está vacía. Y cuando yo encuentre que el siguiente de I sea igual a F, entonces está llena. Estas son las reglas de operación de esta estructura. No. ¿Dudas? Estructura dona. No, ¿cómo crees que estructura dona? Y a estas horas más hambre me da. ¿Dudas? ¿Estas condiciones, Jenny? Ok, mira. Déjame usar otro pizarroncito para mostrarla otra vez nueva, ¿no? Yo tengo aquí este chunche y tengo otro chunche igualito allá adentro. Ahí está. Está fraccionado, ya vimos cómo está fraccionado. Nada más voy a dibujar un par. Es esta, ¿sale? Y vamos a imaginar que esta es la celda 0 y esta es la celda N. Y entonces dibujo otra más aquí para que esta sea la celda N menos 1. Vale. Esta es la celda 1. ¿Cómo nace esta estructura cuando está vacía? Dijimos, cuando está vacía, el puntero de inicio va a apuntar ahí y el puntero de fin también va a apuntar a ese mismo lugar. El puntero de fin me dice de dónde debo tomar el último dato que fue insertado. El puntero de inicio me dice en dónde voy a insertar el dato que me llegue. Entonces, cuando esta cosa está vacía, 100% vacía como la tengo aquí, el puntero de inicio y el puntero de fin van a estar apuntando exactamente al mismo lugar. Si yo insertara aquí un dato y luego lo eliminara, al insertar el dato, el puntero de inicio apuntaría a 1. Y cuando lo elimine, el puntero de fin va a apuntar a 1. Volvería a quedar vacía y veríamos que una vez más el inicio y el fin están apuntando al mismo lugar. No están apuntando a 0, están apuntando al mismo lugar. Una vez más, si yo aquí tengo un dato y lo inserto y después lo elimino, voy a tener el dato aquí. El puntero de inicio se movería a la celda 2. El puntero de fin se quedaría aquí. Y cuando lo elimine, una vez más el puntero de fin alcanza al puntero de inicio. De tal manera que, si yo detecto que el puntero de inicio y el puntero de fin están apuntando al mismo lugar, entonces la estructura se encuentra vacía. No hay datos. ¿Sale? Ahora,
Si yo tengo que aquí en esta estructura hay dato en esta celda, hay dato en esta celda, hay dato en esta celda, bueno, pues para que esto tenga sentido, eso significa, perdón, eso significa que el puntero de fin, el puntero que me dice qué dato voy a eliminar, está apuntando, por ejemplo, a esta celda. El puntero de inicio me dice en dónde hay espacio para meter dato. Me está diciendo aquí hay dato. Ya quedamos que en esta situación, cuando tengo una celda vacía, yo no puedo aceptarla, aunque cabe el dato, no lo voy a aceptar, porque si lo inserto, el puntero de inicio va a apuntar al mismo lugar que el puntero de fin, y eso haría aparecer que la estructura está vacía cuando no lo está. Entonces, yo voy a crear una función que se llame siguiente, y lo que va a hacer siguiente es preguntar cuál es la celda siguiente a donde estoy. Si estoy en la celda 1, si estoy en la celda 0, el siguiente es 1. Si estoy en la celda 1, el siguiente es el 2. Si estoy en la celda n-1, la siguiente es n. Y si estoy en la celda n, la siguiente es la celda 0. Entonces, cuando yo detecte que el siguiente de i es idéntico a f, entonces yo digo, ¿sabes qué? No puedo, porque eso significa que el puntero de inicio está a un ladito del puntero de fin. Y por lo tanto estoy apuntando a la única celda vacía. Y por lo tanto la conclusión es de que la estructura se encuentra llena. El siguiente del inicio, cuando es igual, aquí falta un igual. Aquí falta un igual. Cuando el siguiente de inicio sea igual al puntero de fin, entonces significa que la estructura está llena. ¿Vale? Esto tiene que ver con los char de C que necesitan un null al final. Es muy parecido a eso, porque en el null, si yo no tengo ese null, yo no puedo saber dónde termina realmente la cadena. ¿Sale? En este caso yo necesito este espacio en blanco para saber que la estructura ya se encuentra llena, o de lo contrario no tengo ninguna manera, porque el inicio puede estar en cualquier, el fin puede estar en cualquier celda, cualquiera, no en 0. No puedo preguntar simplemente cuánto, si ya llegó a n, porque aquí el límite no me importa. Yo cuando llego al límite me vuelvo a empezar en 0 y vuelvo a reiniciar el conteo para no tener que hacer esta copia que platicamos aquí arriba. ¿Sale? Ok. Dudas. Ok, entonces a nivel conceptual ya entendimos de qué se trata este asunto. Ahora viene la parte divertida, que es la programada. Lo más probable es que no me dé tiempo de terminar. Ya son 8:17, tengo 13 minutos para realizar la programación. Así que voy a tratar de avanzarle lo más que pueda. Y si no termino, ustedes la terminan. Al fin que ya son chuchas cuereras programando y no tienen mayor problema con esto. Digo, yo espero poderla terminar, pero no lo sé. Entonces, aquí tengo ya una cola, pero le hubiera puesto cola principal. ¿Cómo se me ocurre ponerle cola? Pues le ponemos cola principal, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Vamos a refactorizar. Listo. Ya quedó refactorizado. Ahora sí ya es la cola principal. Y vamos a crear entonces la que me interesa, que es la... el programa principal de me lo voy a robar de allá del de la pila, porque es idéntico. Salvo que en vez de crear una pila, vamos a crear una cola. Entonces aquí vamos a crear una nueva clase Java. Y esta va a ser una cola con arreglos. Cola de arreglo. Y finalizar. Listo, ya tenemos aquí esto. Y entonces la pregunta... ¡Ay, lo dejé en un package! Bueno. Ahí ustedes lo mueven. No, no lo mueven ustedes porque si no, ya los conozco cómo son. No lo van a hacer. Fuera, lo quiero en el anónimo. Y tú también te mueves al anónimo.
Ahí está. Entonces ya lo tenemos aquí y vamos a ver. Para que funcione este negocio con un arreglo, entonces, ¿qué necesitamos? A ver, tipos de datos. Ya no les voy a preguntar porque tengo poquito tiempo. Entonces, vamos a ver. Yo sé que necesito una cadena, que vamos a hacer un string. Y aquí vamos a poner, no me acuerdo cómo se llamaba en la pila, pero creo que le pusimos arreglo. Corchete, corchete, punto y coma. Ahí está. ¿Qué otra cosa necesito? Pues necesito dos punteros. Uno que se llama inicio. Pero esto es Java. Su estándar dice que es deseable que empiecen con minúscula. Y aquí se llama fin. Punto y coma. Y lo mismo vamos a hacer acá. Para ajustarnos a los principios de diseño de Java. Ahí está. Inicio y fin. ¿Qué es lo que debería de decir mi constructor? Pues mi constructor necesita que yo cree un arreglo. El constructor debe ser público, por supuesto. Y luego no le pido datos. Ahí está. Y voy a decir que inicio va a ser igual al lugar donde es fin. ¿Y esto a dónde lo hago apuntar, chicos? A 0, correcto, muy bien, a 0, porque es donde dijimos que van a ser nuestra estructura cuando esté vacía. Aquí lo hicimos apuntar el inicio y el fin a 0, ¿sale? Entonces, esta es la condición cuando esté vacía. El inicio y el fin apuntan a 0 y yo voy a tener el arreglo con una cierta cantidad de elementos. Para hacer la prueba yo creo que sería mejor definirlo en 4, pero ahorita lo voy a poner en 10, ¿sale? Ok, ahora. Aquí solamente lo más complicado es una función que se llama siguiente. Es una función pública y que me entrega una determinada posición. Precisamente esto es lo que me va a permitir saber cuál es el lugar siguiente en donde se debería de posicionar el puntero de inicio. Así que aquí voy a recibir un índice. Le estoy poniendo un nombre cualquiera a la variable, que podría ser puntero o lo que quieras. Y entonces lo que voy a hacer aquí en esta función de siguiente es lo siguiente. Voy a declarar un valor de retorno que se llame siguiente. Ahí está. Y voy a decir, mira, el siguiente es muy fácil de calcular. Tú lo que vas a hacer es que lo vas a hacer igual a lo que valga el índice más 1. Más 1, así. Pero tenemos una excepción. Siempre lo vas a ir incrementando, excepto cuando llegues al límite del arreglo. Entonces, ahí lo que tengo que preguntar es, si el siguiente llega al lugar en donde se encuentra el arreglo en su límite, que es ni más ni menos que aquí, si el siguiente llega a ese lugar, pero no me gusta que sea igual, debe ser mayor o igual. Si es mayor o igual que esta chiva, entonces el siguiente lo haces 0. ¿Por qué estoy preguntando por esto, chicos? ¿Por qué pregunto? Si ya sé que en algún momento va a ser igual, ¿no? El siguiente va a ser igual, no va a ser mayor. En teoría nunca es mayor. Muy fácil, maestro, porque tú nos dejaste leer un artículo que se llamaba Cómo tirar un sistema de entretenimiento en un avión, y nos mostrabas cómo el cuate que hizo el que escribió el artículo tumbó el sistema de entretenimiento porque permitió que el valor de un puntero se incrementara de manera errónea. No validó correctamente o preguntaba solamente por el límite. Le hicieron trampa, se fue más allá del límite y nunca detectó que estaba en un valor incorrecto. Entonces, para evitarme problemas, yo sé que esto nunca debería de pasar, pero a la computadora le da lo mismo preguntar si es igual o si es mayor que. Si es mayor porque por alguna razón se corrompe la memoria y este valor se excede el valor del arreglo, pues entonces inmediatamente que lo detecte, lo pongo en 0 y de esta manera ya lo regresé. Y una vez que ya lo regrese, aquí le pongo un hermosísimo return para regresar el siguiente valor. ¿Sale? Entonces, así de fácil. Yo le paso el índice. Si aquí me dicen 0, pues va a decir que el siguiente es 1 por esta operación. Y como el 1 no es mayor que la longitud del arreglo, entrega el 1.
el 2, el 3, el 4. Hasta que llegue el momento en que el contador, este contador de siguiente, incremente o iguale la longitud del arreglo. Y en ese momento paso del final al principio y de esa manera logro ligarlo de manera circular. Y entrego ese valor. Y ya lo tengo listo para trabajar. Ok. 24. ¿Será posible que lo voy a lograr? Y en una de esas sí lo logro. Soy Juan Camaney. Vamos a ver. Ahora, vamos a hacer el public pop y el push. El push no regresa absolutamente nada. Void. Y aquí le ponemos que va a recibir esta cosa. Va a recibir un string y va a recibir ese item. Listo. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el push? Pues lo que a mí me dijeron que tenía que hacer en el push es muy sencillo. Tengo que tomar el dato que llegue y lo voy a insertar en el lugar en donde esté apuntando el inicio. ¿Dónde está el inicio? Aquí está el inicio, ¿sale? El único asunto es que antes de insertar, yo tengo que averiguar si hay espacio. Antes de insertar, yo tengo que averiguar si hay espacio. Así que lo primero que tengo que averiguar es si el inicio ya llegó y ya va a alcanzar al fin. Si ya va a alcanzar al fin, no inserto nada. Pero si no es igual al fin, entonces con toda libertad puedo hacer la inserción. Y eso lo voy a preguntar así. Voy a preguntar quién es el siguiente. Estoy usando la función que acabo de escribir. ¿Quién es el siguiente de inicio? ¿Vale? Esto me va a entregar un determinado valor y me va a decir el siguiente es tal. Ya sea el siguiente valor incrementado o el siguiente va a ser 0. No sé. Ahí eso es chamba de la función siguiente. Pero me dice quién es el que sigue. Si ese valor es igual a lo que valga final. ¿Se llamaba final? No, se llama fin. Si es igual a fin, entonces ¿qué? Pues no puedo realizar la inserción. ¿Están de acuerdo? Y entonces como no puedo, aquí bien podría disparar una excepción para decir, ¿sabes qué? Se encuentra el dato lleno, la estructura se encuentra llena y ya no hagas absolutamente nada. No, recuerda que este tema del next era para los iteradores, pero aquí yo tengo que programar mi iterador, ¿vale? Aquí no hay iterador, entonces necesito hacerlo. Y ese next, ¿cómo vas a ver en qué límite tiene que regresarlo a 0? Eso es exactamente lo que hace este siguiente. ¿Sale? Ok. Entonces aquí, es un throw, pero en este caso, pues, lo vamos a manejar más primitivo. Printf. Al fin que ustedes saben ya todo lo que tienen que hacer para decir, en este caso es un overflow. Listo. ¿Sale? Perdón, lenguaje equivocado. ¿Cómo era? Salt. Se me olvidó. Ahí está. Ahí está. ¿Sale? Entonces, si resulta que el inicio va a ser igual al fin, significa que la estructura está llena y ya no hacemos nada. Pero de lo contrario, entonces lo único que hay que hacer es realizar la inserción. Y entonces en el arreglo, en la posición de inicio, sí, en la posición de inicio, vas a insertar lo que se encuentre en el ítem de esta manera. ¿Sale? Ya realicé la inserción. Qué bonito. Y tengo 2 minutos para hacer la supresión. Entonces, de manera pública, voy a regresar un string y voy a hacer el pop. No hay nada más que hacer. Y aquí es exactamente lo contrario. Voy a realizar la supresión, pero antes de realizar la supresión, yo necesito averiguar si hay datos. Si el inicio está apuntando al mismo lugar que el final, significa que no hay datos y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Entonces aquí voy a preguntar si el inicio está apuntando hacia el lugar donde se encuentra el fin. Entonces lo que tengo que decir es underflow. Hay pila vacía y no hay nada que puedas hacer. De lo contrario, entonces vamos a regresar. Esa es una programación muy chafa. String dato, punto y coma. El dato es igual a lo que se encuentre en el arreglo.
Allá arriba me faltó incrementar, perdónenme la vida. Una vez que yo hice esto, tengo un minuto, lo que digo es que el inicio va a ser igual al siguiente de inicio. Esto me va a calcular cuál es el siguiente. Si estoy en 1 me pasa al 2, si estoy en 2 me pasa al 3, si estoy en 3 me pasa al 4, si estoy en n me va a regresar a 0 y entonces ese valor se le pone al inicio. Y de esta manera ya me moví mi puntero, ¡pum!, derechito hasta el inicio. Entonces aquí va a ser exactamente lo mismo. Una vez que yo he determinado que si hay información, aquí saco el dato de donde quiera que esté final y entonces a final lo muevo a la siguiente posición. Así, bien bonito. Y finalmente aquí regresamos el dato. Return data. Y listo. Ya quedó. Se está quejando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se llama final, se llama fin. Listo. Y ese es mi código.